asambleísta Magda Zambrano. Tiene la palabra, asambleísta Zambrano. Gracias, presidente. Si me confirman, si se me escucha. Escuchamos, asambleísta. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas asambleístas. Un saludo especial para todas las personas que nos escuchan por los diferentes medios, esperando pues se encuentren en la medida de lo posible en buen estado de salud. La objeción parcial al proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas remitida por el señor presidente de la República incluyó en total objeciones a los 11 artículos y a 2 disposiciones transitorias. Algunas más de forma que de fondo. Que la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organizaciones Territoriales, que integró luego del debate que mantuvimos en la sesión de análisis correspondiente en buen número, acogió esas sugerencias porque mejoran la redacción del texto de algunos artículos de la ley aprobada por esta Asamblea Nacional y por esta razón se recomienda el allanamiento. No sucede lo mismo con otras propuestas que se incluyen en la objeción presidencial, como ya indicó el asambleísta ponente, porque pretenden cambiar el sentido, el propósito de la ley, el objetivo mismo del pronunciamiento legislativo, y por esa razón, de forma unánime, aprobamos en la comisión el informe no vinculante que sugiere la ratificación en varios de los textos articulados y disposiciones transitorias objetadas que ha sido presentado en esta mañana a vuestra consideración. Creo, señor presidente y estimados legisladores, que es indispensable hacer una referencia breve, sobre todo a aquellos artículos y disposiciones que, objetadas por el presidente de la República, recomendamos que no sean acogidas y, por contrario, sugerimos respetuosamente a este pleno legislativo insistir en los textos aprobados oportunamente. En el caso de la objeción al artículo 4 del texto aprobado por el Pleno, que sustituye al artículo 10, que se refiere a la prevención en el ámbito de la educación superior. La objeción que sujeta exclusivamente a reproducir lo señalado en el artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior, y al así hacerlo, modifica el fondo de la reforma, altera incluso el sentido del texto vigente de la ley y pretende introducir un alcance que no ha sido discutido en la Asamblea Nacional. En su momento lo dijimos y sostenemos que es importante e inaplazable, tanto como urgente, que se incluya de manera obligatoria en las mallas curriculares de las carreras y programas académicos el conocimiento de las acciones que para la prevención del uso y consumo de drogas como un mecanismo cierto que coadyuve precisamente a asumir un sentido de anticipación, de protección, de autorresguardo. Pero el presidente confunde el tema y piensa que creando una instancia administrativa de verificación se ha suplido esa necesidad de conocimiento. En el caso de la objeción al artículo 5, aprobado por la Asamblea Nacional, vale anotar, señor presidente y señores asambleístas, que de la misma manera se pretende, a través del texto alternativo propuesto, partiendo de la consideración de que la rectoría y regulación de las políticas nacionales es potestad de la función ejecutiva, limitar, restringir y modificar el fondo de la reforma aprobada en la Asamblea Nacional, que apunta a que la ejecución de políticas, programas y actividades de prevención en el ámbito comunitario y familiar tenga una visión más amplia e integradora, incluso y no deba restringirse y tener exclusivamente como norte la direccionalidad y el alineamiento, la sumisión de lo determinado por el Comité Interinstitucional. Por eso insistimos en la necesidad de ratificarnos en el texto aprobado por la Asamblea. Con la objeción al artículo 7 ocurre algo similar. El texto alternativo propuesto pretende modificar el fondo de la reforma aprobada en la Asamblea Nacional,
a partir de la consideración constante en la letra N del artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, señalando que la Autoridad Nacional Educativa es la entidad que debe coordinar con las autoridades competentes las acciones de monitoreo y vigilancia de los centros educativos y omite el interés común de la ciudadanía respecto al fortalecimiento de la seguridad en los centros educativos, que es fundamental. Por lo mismo, creemos que el texto aprobado está más ajustado a los requerimientos de la sociedad ecuatoriana, al objetivo buscado, y es evidentemente oportuno y adecuado. Es menester entonces solicitar a este Pleno Legislativo que se pronuncie por la ratificación. En la objeción al artículo 8, la pretensión del Ejecutivo se encamina a eliminar el último inciso propuesto en este artículo del proyecto de ley, prescindiendo de la posibilidad expresa de que los gobiernos autónomos descentralizados impulsen y apoyen la creación y mantenimiento de centros de tratamiento ambulatorio o centros especializados, en consideración a lo dispuesto en el primer inciso del artículo 18 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El presidente puntualiza que prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a personas consumidoras ocasionales, habituales y problemáticas de drogas no es obligación privativa del Estado, sino que deberá implementarlos de manera conjunta. Es precisamente en esta línea que nosotros sostenemos que los gobiernos autónomos descentralizados podrán impulsar y apoyar la creación y mantenimiento de centros de tratamientos ambulatorios o centros especializados en coordinación con las entidades del sector público, privado, organizaciones sociales y de la cooperación internacional. Y por qué no, usando también algunos recursos que provengan de transferencias del Estado. Entonces, la propuesta aprobada por este Pleno Legislativo es coherente con lo establecido en los artículos 132, 264 y 364 de la Constitución de la República, e implica una facultad de los gobiernos autónomos descentralizados y no una obligación mandatoria, atendiendo a la diversidad de situaciones financieras de los distintos gobiernos locales a lo largo del país, por lo cual recomendamos al Pleno la ratificación en el artículo 8. Concluyo, señor presidente, con una brevísima mención a la objeción a la disposición transitoria cuarta, porque una vez más queda en evidencia la insistencia que desde el Ejecutivo se hace a la pretensión de diferir en el tiempo el cumplimiento de específicas competencias y responsabilidades, de manera que la aprobación de las leyes sujetas a la expedición de un reglamento de aplicación o a la integración de un comité u órgano administrativo que facilite la puesta en práctica de la normativa jurídica, si no tiene un tiempo determinado para hacerlo, simplemente queda arrumada y su ejecución diferida a la buena de Dios. El hecho de fijar un plazo prudente para que se emita un decreto ejecutivo al tenor de los dispuestos en los artículos 141 y 147 de la Constitución de la República no significa afectar la potestad privativa del presidente ni vulnerar las atribuciones y deberes que le asistan. Por el contrario, se reconoce expresamente la potestad exclusiva que le otorga la Constitución a su autoridad. Pero siendo los decretos ejecutivos normas de jerarquía inferior a las leyes orgánicas u ordinarias de conformidad con el estatuto, en el artículo 425 de la Constitución es claro que las leyes pueden regular el plazo de emisión de un decreto, y con mayor razón cuando su expedición está expresamente ordenada en el texto legal. Por lo mismo, el texto alternativo propuesto no puede ni debe ser acogido por cuanto pretende modificar el fondo de la reforma aprobada en la Asamblea Nacional y ciertamente genera incertidumbre en la oportunidad para la aplicación de las nuevas disposiciones legales sobre el Comité Interinstitucional.
Por eso recomendamos al Pleno la ratificación de la disposición transitoria cuarta, entre otros asuntos de la objeción que por obvias razones de tiempo no he podido hacer referencia. Gracias, señor presidente, señores legisladores.